En el desahogo del penúltimo punto del orden del día, concedo el uso de la voz al diputado Carlos Ernesto Navarro López, a fin de que realice la lectura del posicionamiento que presentan para conocimiento de esta Asamblea los diputados del Partido de la Revolución Democrática de la 60ª legislatura. Gracias, presidente. A lo largo de la historia, las movilizaciones juveniles en diferentes partes del mundo han sido una expresión legítima, limpia y honesta de un sector de la población muy numeroso, con reclamos contra las injusticias, contra los abusos del poder, a favor de los marginados, contra las dictaduras, a favor de la lucha de los pueblos por su libertad, contra la guerra y sus nefastas consecuencias, contra el deterioro ambiental, en fin, por conquistar un mundo mejor para todos. En ese marco, en 1968, estallan y se generalizan movimientos estudiantiles en diferentes partes del mundo. El llamado Mayo francés fue una expresión masiva del malestar juvenil contra la marginación y el autoritarismo. Por todas partes y de diferentes maneras, los jóvenes protestaban, se movilizaban con ingenio, con arrojo y valentía. Nada los detenía ni atemorizaba. México no fue la excepción. A raíz de la represión policíaca contra estudiantes preparatorianos, se manifiestan en las calles de la capital miles de estudiantes de la UNAM, del Politécnico y de prácticamente todas las instituciones educativas. Profesores y padres de familia se suman al movimiento estudiantil, apoyando de diversas maneras los mítines y manifestaciones que se realizaban. México vivía una etapa de partido casi único, de dictadura perfecta, diría el escritor Vargas Llosa. El sistema político existente era sumamente vertical y cerrado. En nuestro país se decía en ese tiempo que no se movía una hoja de un árbol sin el permiso del presidente. Las luchas agrarias, los movimientos ferrocarrileros, magisteriales y de otros sectores de la población se enfrentaban a la cerrazón gubernamental. Había cientos de presos políticos y de perseguidos, y la disidencia era aplastada sin ninguna contemplación. La libertad de prensa era letra muerta en la Constitución. El poder presidencial era omnipotente, las cámaras de diputados y senadores estaban nulificadas y el primer mandatario controlaba los tres poderes del Estado. El movimiento estudiantil de 68 cuestiona todo ese estatus existente, se rebela, lucha pacíficamente contra un Estado violento, toma las calles, se organiza democráticamente en escuelas y facultades, se forma el Consejo Nacional de Huelga, CNH, y se enarbola un pliego petitorio muy claro. Castigo a los responsables de la brutalidad policíaca contra los estudiantes, destitución de los mandos policíacos, libertad a los presos políticos, eliminación del delito de disolución social del que se acusaba a los opositores al gobierno y a los luchadores sociales. La atención del mundo se centraba en México, pues nuestro país era sede de los Juegos Olímpicos. La prensa internacional se asombraba por lo masivo y generalizado del movimiento estudiantil mexicano. Díaz Ordaz hablaba de la conjura internacional del comunismo y silenciaba a la prensa nacional. El 2 de octubre del 68, el movimiento estudiantil fue reprimido violentamente. En Tlatelolco quedan tendidos cientos de cadáveres. Nunca se supo la cifra real de muertos, todavía la herida existe, el agravio a los estudiantes, familiares y amigos nunca desaparecerá.
Para muchos analistas políticos, el 68 mexicano es un parteaguas. A partir de ahí, el país inicia un proceso de democratización de años, lento y gradual, pero se avanza en dejar atrás los peores momentos del autoritarismo presidencial. Un sector de los jóvenes en ese tiempo, ante la masacre, se radicaliza y se lanza a la lucha armada contra el sistema opresor. Muchos caen a la cárcel o mueren enarbolando ideales de justicia y libertad. 10 años después de la masacre se decreta la ley de amnistía a favor de presos, exiliados y perseguidos políticos en México. Es 1978, con el presidente José López Portillo, y en 1979 la izquierda ya participa legalmente en el proceso electoral y logra una primera representación del Partido Comunista Mexicano en las cámaras de diputados. Antes de esta amnistía, la izquierda mexicana era ilegal, principios de los 80. Al paso de los años, a pesar de todas las dificultades habidas en diferentes momentos históricos, las luchas juveniles han sido una constante en nuestro país. Jóvenes y estudiantes reunidos en una calle, en una plaza, protestando por una causa de cambio democrático, protestando de manera pacífica, gritando, bailando, llorando, queriendo vencer al régimen que suprime sus derechos, su dignidad y su futuro. Jóvenes en busca de un cambio verdadero, de empleo, de futuro, de reclamo a esta sociedad y a los gobiernos. Es la lucha del 68 mexicano, de la primavera árabe, iniciada en Túnez, contagiando egipcios, trasladada a Yemen, Libia y demás, o pudiera pensarse también en la ocupación de Wall Street, hecha por egresados de las universidades estadounidenses, o el movimiento de los jóvenes indignados en España, o la movilización de la Federación de Estudiantes Chilenos, o el reciente movimiento Yo Soy 132, todos estos ocurridos entre 2011 y 2012. Yo creo, finalmente, que no podemos entender los avances democráticos de México sin los acontecimientos del 68. Esa fecha marca un antes y un después. La masacre, la matanza y la violencia desatada por el régimen en contra de los jóvenes que fueron cobardemente asesinados en la Plaza Las Tres Culturas, iniciaron el reclamo ciudadano, el reclamo por la democratización de la vida nacional, la transparencia, la justicia, la paz. Por ello, el día de hoy, 2 de octubre del 2012, en el 44 aniversario de la masacre de Tlatelolco, en muchas partes de nuestro país se rinde homenaje a los caídos en el movimiento estudiantil más grande y trascendente en la historia de nuestra patria. Por lo anterior, propongo a esta soberanía, en memoria de quienes lucharon y murieron por las libertades democráticas en el 68, rendirles un sencillo homenaje, guardando un minuto de silencio en reconocimiento y recuerdo de su lucha. Es cuanto, presidente. Esta presidencia, atendiendo a la petición del diputado Navarro López, solicita a los diputados y público asistente de la sesión ponerse de pie para deshogar el minuto de silencio en honor de las víctimas del movimiento estudiantil del 68.
Muchas gracias. Pueden tomar asiento. A no existir más asuntos por deshogar en el orden del día aprobado para esta soberanía, se clausura la sesión y se cita para la próxima, que habrá de celebrarse el día jueves 4 de octubre del 2012 a las 11 horas.